Muchas gracias, Lore. Nos encontramos en este momento en el Palacio Legislativo, donde ayer se dio cita a esta votación, como lo habíamos adelantado, del articulado del proyecto de reforma de la Seguridad Social, para otros conocido como la reforma jubilatoria. Justamente esta votación terminó sobre aproximadamente las 11 de la noche, como se había anunciado, con el apoyo solamente a algunos artículos por parte del Frente Amplio, y ahora va a la Cámara de Senadores. Esto va a ser el día jueves. Es por eso que estamos ahora con el senador Alejandro Pacha Sánchez del Frente Amplio. Primero, muchas gracias por estos minutos para hacer una evaluación acerca de lo que pasó ayer y una especificación de cuáles son esos, si no me equivoco, 20 artículos o aproximadamente que fueron los que efectivamente apoyó el Frente Amplio. Bueno, a ver, la evaluación nuestra es negativa, por supuesto, porque se termina de conformar una ley, falta todavía la votación en el Senado, pero se va a transformar en ley que a partir de ahora nos vamos a tener que jubilar a los 65 años. Y por tanto vamos a tener menos tiempo de jubilados y vamos a tener un menor ingreso. Y eso es lo que se terminó de configurar, más allá de los cambios que tuvo el tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio acompañó los mismos artículos aproximadamente que acompañamos aquí en el Senado de la República. Estos son aquellos artículos que mejoran alguna condición. Es decir, dentro del conjunto de artículos que tiene la ley hay algunas mejoras en términos, por ejemplo, de las familias que tienen niños con discapacidad, que van a tener algunos beneficios, pero en su mayoría nosotros no hemos acompañado un incremento de la edad para jubilarse, no hemos acompañado las situaciones que se plantean con respecto a elevar los requisitos para jubilarse por discapacidad, no hemos acompañado la situación que se genera de recortarle los derechos a las viudas y por supuesto tampoco acompañamos que se obliga a la gente a trabajar mucho más y cobrar menos. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ayer, una vez terminado la parte oratoria del PIT-CNT, anunció dos cosas. Una, que el Frente Amplio dijo y afirmó al llegar al gobierno en el próximo periodo iba a comenzar primero una consulta en general que no solamente fuera con los especialistas sino también con los otros involucrados, pero también que iba a haber una reforma de esta reforma. Eso ya está hablado, cómo se procedería en caso de que, como lo afirmó el presidente del Frente Amplio, sucediera. Bueno, porque nosotros no nos caracterizamos, como en este caso el gobierno, de que cuando no estaba en el gobierno decir una cosa y hacer otra si llegamos al gobierno. Si nosotros le estamos diciendo a la gente que no acompañamos una reforma que hace que la gente cobre menos y trabaje más, si llegamos al gobierno, no, obviamente esas cosas las tenemos que cambiar. No como hizo el actual gobierno, el presidente de la República, que en campaña electoral dijo que no le iba a modificar las condiciones a los que estaban trabajando y en esta reforma se las está modificando, ¿no? Si llega el Frente Amplio, ¿se volvería a los 60 años para jubilarse? Por supuesto, hay que cambiarlo porque para... ¿A 60? Sí, para nosotros la posibilidad de que un trabajador, una trabajadora, trabaje hasta los 65 años debería ser voluntaria, no obligatoria. Eso, por supuesto, porque hay actividades. Fíjense en ustedes, un trabajador de la caña de azúcar, ¿puede estar a los 62 años cortando caña? Una empleada doméstica, un trabajador rural, no puede. Entonces, capaz que hay trabajadores de oficinas que sí quieren. Ahora, si tú quieres seguir trabajando hasta los 65 porque tienes un trabajo que desde el punto de vista físico no te ha deteriorado, bueno, lo puedes hacer y que tengas un beneficio. Es decir, que jubilarte más tarde, es decir, a más avanzada edad, puedas tener una mejor jubilación. Senador, ayer surgió una voz también de la posibilidad de ir a juntar firmas para ir por una revocación por parte del pueblo. ¿Cómo sería eso? No, eso no es muy difícil eso, ¿no? Es decir, las leyes de seguridad social no se pueden llevar a referéndum. Cuando se vota una ley, uno puede interponer un recurso de referéndum para derogar toda la ley o parcialmente. En el caso de las leyes de seguridad social no se puede hacer. El único mecanismo que podría existir, pero es muy difícil de hacerlo porque sería casi imposible, es una reforma constitucional. Es decir, incluir algún artículo en la Constitución de la República sobre los temas de la seguridad social. Ahora, es imposible convocar a un plebiscito para incluir en la Constitución todos los artículos que estamos discutiendo aquí. Por tanto, no ese es el camino. Para nosotros el camino es el diálogo social en la construcción de una mayoría que esté cercana a las necesidades de la gente y que en ese marco, ¿verdad?, se pueda rediscutir algunos de los aspectos de esta reforma que son tan perjudiciales para la gente. Ya nos tenemos que despedir. Este jueves entraría en una sesión extraordinaria al Senado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ese es un nuevo acto de avallazamiento que está haciendo el gobierno, ¿verdad?, que está aplicando sus mayorías de manera, yo diría, casi como una aplanadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley vuelve al Senado, tuvo más de 90 cambios en diputados y lo que corresponde es que la ley vuelva
al Senado de la República, vaya a la comisión, venga el gobierno a explicar cuáles son los cambios y posteriormente se vote. La votación del Senado es aceptar los cambios o no aceptar los cambios. Es una sola votación. Ya no se puede modificar más la ley. Lo que se modificó en diputados es lo que quedó y el Senado tiene que aceptar o rechazar. Obviamente las mayorías del gobierno las tiene para aceptar los cambios, pero lo que no puede hacer el gobierno es con sus mayorías automáticas aplicar un mecanismo que es, llega el jueves y el mismo jueves se vota sobre tablas. A mí me parece que esto es una forma más, es una perla más de cómo el gobierno ha actuado con esta ley. En este caso, aplicando mayorías automáticas y no permitiendo a los senadores, en este caso de la oposición, preguntarle al gobierno cuáles son los cambios, esos más de 90 cambios que se realizaron, y por tanto no se va a cumplir una tradición en el Parlamento, que cuando las leyes viene alguien a explicarlas, ¿verdad? En este caso, el gobierno se quiere sacar este tema de arriba lo más rápido posible y lo que hace es aplicar con sus mayorías y no respetar el derecho de las minorías. Muchas gracias por esto, ministro. No, muchas gracias a ustedes. Era el senador del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, hablando acerca de lo que va a suceder el próximo jueves, entonces, en esta sesión en la cual reingresa a senadores el proyecto. Volvemos con ustedes a estudios.